Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy vamos a realizar una introducción a las primeras décadas del siglo XX. Vamos a ver qué estaba pasando en el mundo en las primeras décadas del siglo XX para después comprender cómo afectan esos procesos a la realidad de Argentina. Entonces, para comprender la realidad del siglo XX, las primeras mitad del siglo XX, les voy a presentar una red conceptual, lo que les hubiera preparado en el pizarrón. Bien, si nosotros vamos a hablar de las primeras décadas del siglo XX, es inevitable ver cómo estaba la segunda mitad del siglo XIX, porque todos esos procesos repercuten al principio del siglo XX. Nosotros ya hemos estudiado la segunda revolución industrial, que se comienza a dar en los países centrales en la segunda mitad del siglo XIX. Esto va a provocar una mayor industrialización, una revolución tecnológica y la necesidad de buscar mercados. La necesidad de buscar mercados hace que los países centrales comiencen una política expansionista, imperialista, sobre todo en los continentes como África, Asia y América Latina, lo que se llamaban los países o regiones periféricas. Esta producción industrial y la mayor ocupación de territorios en los continentes como América, Asia y África va a provocar una rivalidad entre las grandes potencias. Esta rivalidad que genera que estas potencias busquen alianzas de tipo defensivas. Entonces se van a formar dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, Italia. Luego Italia va a salir de esta alianza y se va a incorporar el Imperio Otomano, que calculo que ustedes lo conocen más con el nombre de Imperio Turco. Por el otro lado, la otra alianza era la Triple Entente, formada por el Imperio Ruso, Reino Unido y Francia. Y una vez iniciada la guerra, en 1917, va a entrar recién ahí Estados Unidos. Esta rivalidad entre las potencias va a llevar al periodo denominado paz armada, periodo que va entre 1870 y 1914. 1914 es el año que comienza la Primera Guerra Mundial. Bien, paz armada. ¿Por qué? Porque la rivalidad entre estas potencias hacen que la revolución tecnológica abra una nueva beta de industrialización que van a ser las armas. Entonces, en este periodo los países europeos comienzan a fabricar un montón de armas, distintas armas, que van a ser su mayor esplendor y presentación en la Primera Guerra Mundial, y que estas armas van a ser utilizadas en varios conflictos, pero dos conflictos muy importantes que va a ser el dominio de las colonias en el norte de África como Marruecos y por otro lado el sureste de Europa, que es la península de los Balcanes. Hoy lo vendría a ser Grecia, Macedonia, Serbia. Fíjense en que ya el término paz armado es bastante contradictorio, pues estamos en un periodo de tranquilidad donde las potencias europeas en Europa no se enfrentan, pero sin embargo comienzan una carrera armamentista. Bien, este periodo de tensión permanente que implicó la paz armada va a entrar en su punto cúlmine, la excusa va a ser, cuando es asesinado el heredero al imperio austrohúngaro. Al ser asesinado el heredero del imperio austrohúngaro, se van a desatar este tipo de alianzas, porque el imperio austrohúngaro va a pedir ayuda al imperio alemán. Y Serbia, que era el lugar a donde había sido asesinado el archiduque, el heredero al imperio austríaco, va a pedir ayuda al imperio ruso, y esto desencadena las distintas alianzas. Estas alianzas van a enfrentarse en lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que en ese momento no va a ser llamada Primera Guerra Mundial, sino que va a ser denominada como la Gran Guerra o la guerra que terminaría con todas las guerras.
Una guerra que pensaban que iba a ser una guerra relámpago, una guerra que si empezó en la segunda mitad de 1914, para diciembre de 1914 iba a finalizar. No fue así. Esta guerra duró 4 años, una guerra sumamente sangrienta, porque todas esas armas se ponen en juego para debilitar a las distintas potencias. Entonces armas como la ametralladora, el submarino, la motocicleta, los tanques, entran en juego, provocando, por supuesto también los gases venenosos, entran en juego provocando desastres a nivel humanitario. La guerra termina en 1918. Va a ganar la Triple Entente, ya sin Rusia, y va a perder la Triple Alianza. Al perder el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, se va a firmar el Tratado de Versalles, varios tratados, el más relevante es el Tratado de Versalles, a partir de enero de 1919. En ese Tratado de Versalles se culpa de todos los horrores de la Primera Guerra a Alemania, y Alemania queda totalmente debilitada, destruida, sin la posibilidad de tener un ejército. Le han quitado territorios claves, como por ejemplo territorios donde se producían carbón y otros minerales, y con todas sus industrias totalmente destruidas. Pero no solamente Alemania queda destruida, toda Europa va a quedar devastada, lo que va a facilitar a Estados Unidos comenzar a ocupar los espacios dejados por las potencias centrales que hasta ese momento dominaban el mundo, sobre todo Inglaterra, Francia y Alemania. Pero también comienza a generarse una crisis espiritual, una crisis de los valores occidentales. Se cuestiona el liberalismo, el capitalismo, y comienzan a surgir distintos bloques ideológicos, distintas respuestas posibles a lo que había dado origen a este enfrentamiento que había sido la Primera Guerra Mundial. Bien, las tres respuestas que vamos a ver son, por un lado, la expansión del capitalismo, o sea, los que siguen apostando al liberalismo y capitalismo. Por otro lado, el primer Estado comunista que va a nacer a partir de la Revolución Rusa. Y por otro lado, el apogeo de los gobiernos de corte fascista. Comenzamos por aquí, por el primer Estado comunista. Hasta 1917, el Imperio ruso va a estar gobernada de manera autoritaria por los zares. Los zares son los emperadores. Bien. La situación de Rusia es bastante débil, tiene una industria, un proceso industrializado atrasado, tiene una población campesina sumamente explotada, una nueva clase obrera que también va a ser explotada y un gobierno autoritario que no puede dar respuestas a las distintas demandas. Además, Rusia ha perdido una guerra que nadie pensaba que iba a perder, que era contra el Imperio del Japón. Eso había sido en 1905. A partir de ahí se da una serie de revoluciones, movimientos sociales, que llega a su punto culmine en octubre de 1917. No solamente ahí termina el Imperio ruso, cuando matan al zar, a Nicolás, sino que comienza el primer Estado comunista en la historia, lo que más adelante va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, se produce la revolución, pero va a comenzar una guerra civil entre dos bandos, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran más moderados, mientras que los bolcheviques querían hacer una revolución de corte marxista muchísimo más significativa. Ganan los bolcheviques y sus dos grandes líderes va a ser Lenin hasta que fallece y luego Stalin. Y Stalin va a dominar gran parte del siglo XX porque va a fallecer en 1953. El gobierno ruso, con el establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, establece un gobierno de tipo totalitario, donde no se permite la acción de otros partidos políticos, donde los medios de comunicación son controlados por este Estado, la educación es controlada por este Estado y toda la economía va a ser planificada desde el Estado. Por otro lado, tenemos que continúan, los países que continúan el capitalismo. Mencionamos dos, a Reino Unido y Estados Unidos, porque van a ser los dos que después van a tener y van a influir en la realidad de la Argentina.
Reino Unido, por un lado, pierde su hegemonía mundial y comienza a tener una política proteccionista. Eso va a afectar a la Argentina. Y por otro lado, Estados Unidos. Estados Unidos ha participado en esta guerra. Su territorio ha quedado totalmente intacto y sus industrias, por la Primera Guerra Mundial, habían florecido. La década del 20 es conocida en Estados Unidos como los años locos. Se produce una industria de bienes de consumo. ¿Qué son los bienes de consumo? Desde una radio, el automóvil, los electrodomésticos. Y comienza un periodo de especulación que va a dar fin en octubre de 1929 con el crack, justamente por la especulación, porque ese dinero, en vez de invertirlo en cosas productivas, se terminaba invirtiendo y especulando, jugando con él. Bien, la otra corriente va a ser la del fascismo. También son gobiernos totalitarios, también van a tener el control de los medios de comunicación, también van a tener el control de la educación, de la producción. La diferencia es que en el fascismo lo que se busca es mantener la división de clases y que la élite intelectual, la élite es la que gobierna, los que saben son los que gobiernan, mientras que en el gobierno de corte totalitario que nace de la Revolución Rusa, lo que se pretende es que a la larga se terminen con la división de clases. Bien. El primer gobierno fascista que nosotros vamos a tener va a ser el de Italia con Benito Mussolini a partir de 1922. Luego se van a extender por otros países de Europa. El más significativo va a ser el de la Alemania nazi. El crack del 29, que comenzó en Estados Unidos, rápidamente se extiende en el año 1930 a todo el mundo y va a afectar a la realidad de Argentina. De esta crisis económica mundial va a surgir que en Alemania, que ya venía, como les había dicho, totalmente debilitada en la década del 20 por las restricciones impuestas a partir del Tratado de Versalles, va a permitir que en 1933 facilite el ascenso de Hitler, el Führer, que va a tener una política militarista. La crisis económica mundial va a hacer que todos los países del mundo comiencen a establecer una política económica proteccionista, tratar de salvar las economías de cada país aislándose del resto del mundo. En Estados Unidos comienza el periodo denominado la Gran Depresión. Para solucionar la Gran Depresión, el presidente Roosevelt, a partir de 1933, va a establecer lo que se llamó Nuevo Acuerdo o New Deal, que van a ser distintas políticas manejadas desde el Estado norteamericano para tratar de reactivar la economía. La década del 30 va a estar marcado por esta necesidad de los estados, no solamente europeos, pero fundamentalmente europeos, de tratar de sanear sus economías. Esto va a llegar a un punto cúlmine nuevamente de rivalidad entre las potencias en 1939. ¿La excusa cuál va a ser? Que Hitler invade Polonia y a partir de ahí se va a desencadenar la conocida Segunda Guerra Mundial. Simplemente con este esquema hemos hecho una introducción de lo que fueron las primeras décadas del siglo XX a nivel mundial. Espero que les sirva para ordenar la información que van a ir leyendo y viendo a lo largo de estas semanas. Un saludo enorme, la profe Paola.